Estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, tengan ustedes muy buenos días. La sección CB53 de la sede de Campus Villa. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta semana 11. ¿Cómo está Fabricio? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo están Jefferson? ¿Cómo están chicos? Un saludo cordial para todos ustedes. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás Pamela? Buenos días a todos, ¿no? Un saludo cordial para Alexis, Ana, Daniel, Edwin, Luis Fabiano, ¿no? ¿Cómo están chicos? Un saludo cordial, Jefferson David. Vamos a empezar esta sesión. ¿Cómo está Daniel? Vamos a empezar esta sesión. Vamos a hacer una aplicación más del tema de impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Que es el tema que tenemos el día, en este caso de hoy. Ya la clase pasada, ¿no? Hemos visto algunos temas, pero sin embargo siempre es importante recalcar y recordar, ¿no? Mejorar nuestras capacidades de análisis, mejorar nuestra capacidad de interpretar la información, utilizando el método de impulso y cantidad de movimiento, ¿no? De tal manera de que decaiga en una competencia que es precisamente la competencia de resolver problemas, ¿no? La clase pasada hemos resuelto este problema, ¿no? Vamos a hacer un problema adicional más que sea de, por ejemplo, de cuerpos rodantes. Ya vamos a ver un problema de cuerpos rodantes, el cual también es importante en este caso realizar, que sea en este caso trascendente para ustedes. Por ejemplo, es este problema que está acá. Acá tenemos un disco que está girando en sentido, en ese instante está girando en sentido antihorario, o sea, de esta manera con una velocidad angular. O sea, esa velocidad angular ustedes tienen que determinarla. O sea, es parte del análisis, parte del desarrollo, ¿no? Como ustedes pueden observar, este centro instantáneo, o sea, el punto C es como si fuera una articulación. Es como si fuera una articulación recordando el concepto de cuerpos rodantes, ¿no? Entonces, como es una articulación, o sea, ustedes tienen que el centro de masa tiene esta velocidad de 3 pies por segundo. Acá estamos trabajando con el sistema inglés. Entonces, en esta parte, ustedes van a decir así rápidamente, ¿no? O sea, el radio que tiene el punto G por el concepto de cuerpos rodantes, por el concepto de cuerpos rodantes, ustedes van a observar de que aquí va a estar la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular, omega 1, porque en ese instante está con una velocidad de 3 pies por segundo. Entonces ustedes van a decir que la velocidad, ¿no? La velocidad es igual, o sea, por concepto de cuerpos rodantes, es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? Un saludo cordial. Entonces, ustedes aquí tienen que esto vale 3, ¿no? Y la velocidad angular omega 1, porque estamos hablando en ese instante, el radio es 18 pulgadas, pero 18 pulgadas, o sea, tienen que llevarlo en este caso, a pies, porque la velocidad está en foot, pies por segundo. Entonces se divide entre 12, o sea, y 18 entre 12, acá ustedes tienen tercia, sería 6. Acá sería tercia, en este caso sería 4, en mitad, ¿no? Mitad, o sea, tendríamos 3, acá 2, o sea que sería 1,5. 1,5 pies sería aquí y esto sería entonces acá por 1,5, ¿no? Y en esta parte ustedes tendrían que omega 1 sería en este caso 2 radianes por segundo. O sea, eso es lo que tendríamos aquí en esta parte que estamos desarrollando. Y esa, en este caso, velocidad angular, ¿no? Esa velocidad angular precisamente es la velocidad angular que se va a incluir aquí. ¿Ve? O sea, ustedes aquí en este curso, cuando tienen que la fuerza P es 1,5 T, ¿no? Ustedes se están dando cuenta de que el tiempo, en este caso le están dando tiempos. Le dice cuando tiempo es cero,
la rapidez es 3 pies por segundo, y la velocidad angular omega es 2 radianes por segundo, y para ti igual 10 segundos determina la rapidez angular de la rueda de polea, o sea, la rapidez angular están viendo. Y están viendo la fuerza de fricción estática, este es nuevo, ¿ya? Entonces este para un examen final. Entonces tenemos este valor omega 1 acá ya que es 2. El momento de inercia, esta ecuación es la de ecuación de Euler, o sea que en el principio del impulso y la cantidad angular. Y este principio es el principio del impulso y la corriente lineal. O sea, cuando hay cambio de la velocidad del centro de masa, se utiliza esto. Y aquí va a ver, porque acá hay una velocidad del centro de masa. En el estado 1, cuando t es 0 y cuando t es 10, esto va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza P va a actuar en sentido contrario, o sea, va a disminuir esta velocidad angular omega 1. O sea, va a bajar hasta 0 y probablemente el disco cambie de sentido de giro. O sea, probablemente el disco después cambie a un omega 2, o sea, en sentido contrario, ya que esta fuerza, como pivote el punto C, ¿no? Va a obligar en este caso a que gire en sentido contrario. Bien, entonces ese es en este caso el problema, ya más o menos tenemos una idea de lo que tenemos, acá nos dan el peso de la polea, el peso de la polea es 120, entonces ustedes saben de que estamos hablando ya del sistema inglés, fundamentalmente en su sistema inglés, porque en su sistema inglés nos está dando pesos. Entonces, si me dan peso, la masa tiene que estar en el loop. Entonces, ustedes aquí calculan la masa. El peso 120 libras entre la aceleración de la gravedad en el sistema inglés, que es 32 pies por segundo al cuadrado, en metros por segundo es 9,8, pero en el sistema inglés es 32 pies por segundo al cuadrado, la masa va a salir 3,72 joules. Ahora, el centro de masa, ¿por qué yo necesito calcular previamente el momento de inercia centroidal? Porque en el problema nos han dado a nosotros lo siguiente, nos han dado el radio de giro respecto al centro de masa. O sea, nos dan ese radio de giro. Ojo, nos han dado el radio de giro, pero hay que mirar bien. Nos han dado el radio de giro, así dice, radio de giro, respecto de su centro de qué cosa? De masa. O sea, entonces, en ese sentido, ustedes van a tener aquí ese detalle que estamos en este caso trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos aquí en este caso, en esta aplicación, para que ustedes vean de que tenemos, está en 10 pulgadas, tenemos que llevarlo a pie por segundo. O sea, por esa razón aquí calculamos primeramente el I sub G, pero nosotros, ustedes tienen que darse cuenta de que nosotros no necesitamos I sub G, sino necesitamos, en este caso, I sub C. Acuérdense de esto, I sub C necesitamos. Entonces, nosotros tendríamos que aquí primero calcular, o sea, vamos a calcular I sub G, que sería masa, que es este valor, el radio de giro es 10 sobre 12, porque está en pies, sería la masa por 0,83 al cuadrado, y este es el I sub G. Pero como vuelvo a reiterar, aquí nosotros necesitamos I sub C, o sea, porque ese es el concepto, la fórmula que tenemos para poder calcularlo. Entonces, necesitamos el momento de inercia con respecto, en este caso, al punto C. O sea, ese es en este caso el detalle que ustedes tienen aquí en este caso, expresión que estamos en este caso desarrollando, ¿no? Entonces aquí un detalle importante, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, vamos a calcular, o sea, como vuelvo a reiterar, el I sub C. O sea, ustedes ya tenemos nosotros esto que hemos conversado, esto ya lo hemos realizado, ¿no? Con esto hemos determinado el estado inicial, que es 2 radianes por segundo, este doble disco, y dentro de las ecuaciones que teníamos para cuerpos rodantes, en relación a rotación, es más importante utilizar esta ecuación de Euler de esta manera, ¿no? Eso ustedes vean. Entonces acá I sub C, como hizo Pedro, vamos a utilizar el teorema de Steiner para calcular
el momento de inercia respecto al centro instantáneo. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos en esta parte, como ustedes pueden observar, I sub g más la masa por el radio de giro, el radio, la distancia entre el punto G y el punto C es justo 18 pulgadas, por eso es 1,5 pies por segundo al cuadrado, pies al cuadrado. Entonces acá tienen ustedes I sub C, va a ser, este es el valor que necesitamos. Una vez que tenemos el momento de inercia con respecto al punto C, recién vamos a empezar el problema, ¿no? En este problema, como ustedes pueden observar, cuando hay tiempos, por eso el detalle está en que cuando tenemos nosotros tiempos, se requiere en este caso utilizar este principio que ustedes conocen aquí. O sea, cuando las técnicas del principio, el impulso, el momento lineal y el momento angular, dentro de sus conceptos utilizan el tiempo al hacer el cálculo. Y de ahí se diferencian de los principios de trabajo de energía cinética o conservación de energía mecánica que no utilizan el tiempo en el cálculo. Por eso nosotros con toda certeza y con toda seguridad sabemos que este caso es un problema que corresponde pues a este principio. Entonces aquí vamos a utilizar este principio del impulso y el movimiento, donde acá está el estado inicial. Ustedes aquí yo digo directo acá con este método, directo I sub C por omega 1, ya no coloco nada más, o sea, solamente es para este principio, más la integral de la suma de momentos respecto al punto C, o sea, aquí la fuerza de reacción N, la fuerza de fricción estática no pueden calcular momentos, no participan porque no produce momentos, y el peso tampoco, o sea, es lo bonito, ¿no? Aquí solamente estaría actuando nada más esta fuerza P, como ustedes pueden observar, que es 1,5 T, ¿no? Y eso lo colocaríamos aquí, ¿no? Y esto también lo tenemos el omega, que vale en este caso 2 grados por segundo, y vamos a calcular este omega 2, o sea, mi apreciación, la que yo pienso dentro de este problema es de que la velocidad del centro de masa va a cambiar, o sea, va a ser hacia la derecha la velocidad, o sea, de esta velocidad que estaba acá. Planteo esta hipótesis porque el tiempo es largo, o sea, de 0 segundos hasta 10 segundos. O sea, si estamos acá en 10 segundos, probablemente esta fuerza P haya crecido tanto de que va a obligar a girar en sentido horario al cuerpo rígido. Por eso la velocidad del centro de masa lo estoy colocando hacia la derecha. Entonces planteo esa técnica y con eso nosotros vamos a plantear justamente este concepto. ¿Ve? El I sub C por omega 1 más la integral de acá el bracito aquí, todo esto de G hasta el punto C es 1,5, pero de aquí hasta este punto es la mitad, o sea, 0,75, 9 pulgadas. Quiere decir que la distancia de este punto hasta acá también debe ser 0,75 en sentido horario. Entonces sería la fuerza por su brazo integral diferencial de T, la única. Y eso sí, y su C, el omega estoy considerando en sentido horario, por eso coloco menos omega acá. Entonces, esta es nuestra hipótesis, como hemos mencionado hace unos momentos. Entonces, aplicamos el concepto, I sub C es 10. Entonces, aplicamos el concepto, I sub C es 10,97, el valor de omega 1 es 2K en sentido antihorario, por eso es positivo, de 0 a 10 menos 0,75 por 1,5T, que es el valor de P. Esto de acá es conocido ya porque es integral 1,5T cuadrado sobre 2. Y acá 10,97 por menos omega 2. Entonces, al hacer el cálculo, o sea, vamos a obtener que el valor de omega 2 me sale positivo. Entonces, quiere decir de que nuestro concepto de que el omega era en sentido, en este caso, horario, es correcta. O sea, es lo que hemos planteado acá. O sea, dentro de este planteamiento, nuestra hipótesis, o sea, fue de que consideramos, ¿no?, el sentido de la velocidad angular en sentido horario, porque el tiempo es grande. Entonces, en ese sentido estamos bien, ya hemos calculado el omega 2 y con eso hemos determinado la primera pregunta de este problema, ¿no es cierto? La pieza angular de la polea está ahí. La segunda pregunta nos hablan de la fuerza de fricción estática promedio. Miren, cuando hablamos de fuerza estática promedio, o sea, esto es un poco delicado. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan,
cuando nosotros hablamos de la fuerza estática, si queremos hablar de la fuerza estática en promedio, esta fuerza estática, ¿no? A través del tiempo, esta fuerza estática a través del tiempo, cuando empieza el movimiento acá, parte de cero, y va a partir de cero, va a crecer hasta un máximo y luego va a regresar a cero cuando ya se termine, en este caso, el proceso. Entonces, la fuerza de fricción es variable. La fuerza de fricción es variable. ¿Me dejo entender? Varía. Entonces varía de un tiempo a otro. O sea, eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración. Entonces, en ese sentido, o sea, vamos a observar nosotros de que tenemos en este caso que analizar esa situación. Ahora, ya hemos utilizado el teorema de Euler. Ahora nos falta utilizar el teorema de Newton, ¿no es cierto? O sea, la ecuación translacional. O sea, en ese sentido, ustedes van a observar de que haciendo uso de esta ecuación, esto es igual a decir la masa por la velocidad del centro de masa en el estado 1, que está acá hacia la izquierda, negativo, porque acuérdense del sistema de coordenadas hacia la derecha. Entonces, estimados estudiantes, esta de acá es la ecuación masa por velocidad del centro de masa, que la tenemos hacia la izquierda negativo. Y ahora ustedes miren las fuerzas en el eje X, porque este es integral de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ustedes van a tener aquí que esta fuerza P es positiva y la fuerza de fricción estática aquí, que es variable, está hacia la izquierda. Entonces, esto ya lo tenemos acá. Y luego voy a colocar masa por velocidad del centro de masa hacia la derecha. No se olviden que la velocidad del centro de masa por el concepto de cuerpos rodantes es velocidad angular por el radio, o sea, es este valor. Entonces, vamos a utilizar ese concepto y vamos a aplicarlo acá. Al aplicarlo en esta parte, como ustedes pueden observar, tenemos nosotros acá 3,76, que es la masa, es LU. La velocidad es hacia la izquierda, negativo, menos 3i. Y la integral sería P menos F, que es la fuerza de fricción diferencial de TI. Y eso va a ser igual a la masa por la velocidad del centro de masa, que es este de valor, que está en función de omega. Entonces, esto es un producto que está aquí, ¿no? Como ustedes pueden observar, acá separo la integral de P, porque P es 1,5T, y acá está la integral de la fuerza variable, que es la fuerza de fricción. Esta es la fuerza de fricción estática. Y eso es igual a 5,59 omega 2. Entonces, como ustedes pueden observar, la fuerza de fricción está aquí. Nos piden la fuerza promedio. ¿Qué significa fuerza promedio? O sea, fuerza promedio significa de que es una fuerza equivalente, ¿no? De esta área. O sea, esta área es la integral de la fuerza, en este caso diferencial de T. O sea, si ustedes recuerdan, cuando han estudiado matemáticas, ¿no? Ustedes tenían acá Y, acá tenían X, ¿no? Y cuando usted tenía una curva cualquiera, en esa curva cualquiera ustedes colocaban un diferencial, esta era la altura Y, ¿no? Y esto era el diferencial de X, ¿no? Y acá había un diferencial de área. Este diferencial de área, para calcular todo el área, ustedes saben que el área de esa curva era igual a la integral, ¿no? A la integral de y diferencial de x. O sea, algo así es completamente igual en el caso de la fuerza que nosotros estamos aquí trabajando, que es este caso de acá. Entonces, aquí me piden la fuerza promedio. ¿Qué significa fuerza promedio? Porque aquí esta integral, esa fuerza es variable, ¿no es cierto? Entonces, fuerza promedio, estimadas y estimados estudiantes, esto estudien para el examen final, estoy hablándoles con mucha claridad, el examen final, o sea, es tratar de buscar, ¿no? De que esta área que está acá, esta área que está aquí, ¿no? Nosotros la podemos colocar acá. Y esta área que está acá en este lado, también lo coloquemos aquí. Al colocarlo ahí, ustedes van a observar de que esta área la ponemos aquí y esta área la colocamos acá, ¿no? Al colocar esa área,
prácticamente nosotros tendríamos un rectángulo. Es como si esta área fuera para una fuerza promedio constante. Entonces, el área que es ese integral que está acá, ahora la hemos convertido en un área que es la base por la altura. O sea, en pocas palabras, la altura es fuerza promedio y la base sería T2 menos T1. O sea, sería 10 menos 0. Entonces, ese 10 menos 0, o sea, nosotros vamos a colocarlo, en este caso, aquí. O sea, ya como área. Entonces, por eso les piden fuerza promedio. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que ustedes estén bien claros, estimadas y estimados, en este caso, estudiantes. Entonces, con esto, como ustedes pueden observar, tenemos, o sea, una situación muy interesante, ¿no? Quisiera que ahora que están todos los asistentes, ¿no? Me indiquen si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ¿no? Porque creo que estamos haciéndolo con toda claridad, pero sin embargo, de repente hay alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Antes de seguir avanzando. ¿De acuerdo? A ver, ¿me pueden decir, chicos, chicas, alguna pregunta hasta este momento? O sea, este problema pues, probablemente venga a un examen final. Entonces, por eso le estoy haciendo en este caso, la observación para que ustedes pues, puedan, en este caso, hacer la pregunta, ¿no? Ya, gracias, Diego. O sea, entonces vamos a seguir avanzando, muchachos, chicas, chicos. Vamos a seguir avanzando entonces. Ahora, esta es la pregunta, pues. Pero ¿saben qué cosa? Esto es dato ya. Esto ya se conoce porque este es integral, no una integral que ya es conocida. Entonces, con esto, o sea, ustedes miren, van a tener acá que el delta T es 10 menos 0, porque hemos dicho de T1 a T2, y este omega 2 es conocido. Acuérdense que el omega 2 nosotros ya lo calculamos, ¿se acuerdan? O sea, el omega 2 ya lo habíamos calculado con el método anterior. Entonces, ese omega 2 ya lo vamos a colocar acá, ¿no? O sea, el omega 2 nos había salido 3,12, ¿ve? Entonces, simplemente ahora desarrollamos, hay una sola incógnita, colocamos el omega 2, que es el valor que está aquí, ¿no? Y con eso nosotros determinamos, pues en este caso, el valor que corresponde a la fuerza promedio. Son dos preguntas interesantes que los hace, en este caso ustedes saben, los ingleses, o sea, en la actualidad están en el top de lo que es la educación universitaria a nivel internacional, con dos poderosas universidades, o sea, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge y también la Universidad de Manchester, o sea, varias universidades tienen ellos muy, muy, muy talentosas, gente muy talentosa, muy positiva, ¿no? Pero también muy estrictos, ¿no? Por eso dice hora inglesa, ¿no? Así es, ese es el detalle, ¿no? Bien, entonces, ya con esto vamos ahora sí a entrar a otro tema. Esta es la parte que ustedes revisen estos problemas, ¿no? Sobre estos temas y vamos ahora a entrar a otro tema, ¿no? Vamos a entrar a otro tema. Les sugiero que revisen este problema que está acá, ¿ve? Este problema puede convertirse en un problema vertical, o sea, lo puedo cambiar, ¿ven? ¿Ya? Bien, entonces vamos a entrar a otro tema, que es el tema que corresponde a choques, ¿de acuerdo? O sea, choques es un tema importante que vamos a desarrollarlo esta semana y también la próxima semana, ¿ya? O sea, vamos a ver el día de hoy la parte conceptual y la próxima clase vamos a ver la parte, en este caso, de problemas. Cuando hablamos de choques, ustedes pueden observar aquí, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, por ejemplo, cuando hablamos de choques, ustedes tienen aquí este carguero, ¿no? Tiene containers y acá está este lanchón. Este lanchón ha cometido el error de acercarse demasiado al carguero, ¿ya? O sea que ese es un error muy grave. Entonces, la naturaleza, las leyes de la naturaleza son así, son impredecibles. Entonces, el hombre no puede desafiar las leyes de la naturaleza. Entonces, si ustedes observan, aquí el lanchón se acercó demasiado, ¿no?
se acercó demasiado en esta parte que corresponde en el mar, ¿no? Y ustedes dirán, profesor, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Porque uno tiene que darse cuenta qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, pero las leyes son así, o sea, son inalterables, son las leyes. Entonces, en esa parte, ustedes van a observar, miren, quiero que observen este papel que está acá. Este papel que está acá, o sea, si ustedes lo va a separar un poquito, así, ¿ya? Miren, ¿ah? Y no sé si están observando chicos acá, ¿ya? Y yo voy a soplar por dentro, o sea, voy a colocar aire por dentro entre ambos cuerpos, ¿ya? Voy a soplar, mírenme, ¿ya? A ver, no sé si lo ven ahí, ¿ya? Ahí está. Miren, ¿ah? Dígame, ¿qué pasa? Ustedes dígame. Dígame, ¿qué sucede entre las dos placas? Se juntan, exactamente, se juntan. Ese es el gran problema de que los barcos no se pueden acercar. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero ¿y eso cómo lo explicamos? Porque, o sea, todas estas cosas, las leyes de la naturaleza, se descubren. Por eso dicen, Newton descubrió, no hizo las leyes, sino descubrió la ley de gravitación universal. Einstein descubrió las leyes, en este caso, de la física moderna, o sea, se descubren las leyes. Las leyes están en la naturaleza, están para descubrirlas. Entonces, ¿cómo explicamos esto que se juntan? Bueno, ustedes han estudiado mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos, ustedes tienen aquí, si ustedes observan este famoso tubo de Venturi, este tubo de Venturi, ¿no? Todavía no, pero entonces ya Nicolás, pero mira, este tubo de Venturi, te voy a explicar, tiene una parte, en este caso, entrada gruesa y una parte acá. Y aquí, en esta parte donde la garganta es más pequeña, por eso, ¿no? Aquí dice toma de baja presión, dice. Y acá dice toma de alta presión. Así dice. Usted dirá, profesor, pero demuéstreme usted por qué es alta presión. Demuéstreme usted por qué aquí es baja presión. Entonces, acá tu sensei, tu teacher, te va a explicar esto. Te lo va a explicar en el caso de esta nave, de este barco y de este carguero, porque ellos también forman un tubo de Venturi en el mar. Si tú miras este tubo de Venturi, es acá también el mar está acá ancho, ancho, y acá cuando ellos se acercan, acá hay una garganta. Entonces, lo voy a explicar de una manera bien sencilla. O sea, ustedes, voy a utilizar la ley de la matemática, ¿no? La ley de la física. El caudal es velocidad por área, ¿de acuerdo? Y el caudal es constante. O sea que, en pocas palabras, si ustedes observan en este lado, aquí va a haber un área grande, el área grande, esto es correcto decir área grande. Y acá ustedes van a tener un área pequeña. Entre ellos hay un área pequeña. Entonces, si el caudal es constante, en este estado 1, así estado 1, o sea, el caudal es velocidad por área. Y aquí, en este estado 2, el caudal también es velocidad por área. Pero ustedes saben de que el área 1, eso sí es clarísimo, el área 1 es grande. Y ustedes saben que en el otro estado, el área 2 es pequeñita. O sea, eso es clarísimo, o sea, eso no, es innegable. El área acá, el área entre estos dos es pequeñita y aquí el área es grande. Entonces, para que eso se mantenga como una igualdad, la velocidad en este caso, en el estado 1, debe ser pequeña, ¿no? Y en el estado 2, la velocidad debe ser, ¿qué cosa? Grande. Entonces, ese es para que se mantenga la igualdad. Es como ustedes tienen 4 por 5, 20. Acá sería 5 por 4, 20. O sea que un poco que acá la velocidad tiene que ser mayor. Entonces, yo creo que estamos bien claros en que aquí la velocidad de la garganta es mayor. En la entrada la velocidad es menor. Entonces, con ese concepto nos vamos nosotros ahora a la ecuación de Bernoulli. Daniel Bernoulli, hijo de Johann Bernoulli, ¿no? Estableció que la presión estática en este punto, o sea, aquí va a haber una presión estática en este estado 1, una presión estática, y aquí va a haber una presión estática en el estado 2, aquí, ¿no?
más la presión de velocidad, que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, en el estado 1, es igual a la presión, en este caso estática 2, más un medio de la densidad del fluido del agua de mar por la velocidad al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, ustedes saben que la velocidad V1 es pequeña y la velocidad 2 es grande, y lo colocamos acá. Velocidad 1 pequeña y acá velocidad 2 grande. Y está al cuadrado. O sea, como esto está al cuadrado, es pequeñito. Y como esto está al cuadrado, es grande. Para que la igualdad se mantenga, la presión en uno tiene que ser ¿qué cosa? Grande. Es así de sencillo, o sea, es así de sencillo. O sea, aquí la presión estática es grande y aquí la presión es pequeñita. Entonces, cuando ustedes dicen ahora en la garganta, dice toma de baja presión, ya saben ustedes por qué aquí la toma es de baja presión. Y ustedes van a decir acá toma de alta presión, acá la toma, ya saben por qué, porque aquí la toma es aquí también, la presión aquí también tiene que ser grande en la salida, pues, ¿no? La presión 3 que es la presión 1 igual. O sea, estas son las leyes de la naturaleza. Aquellos que no han llevado mecánica de fluidos, dinámica de fluidos, ya la llevaron con el profesor Vilche, pues. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, pero usted dirá, profesor, pero ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues, ¿dónde, por qué el carguero, por qué ¿cómo se llama el lanchón no se debió acercar al carguero? Bueno, como ya tú has visto que la presión aquí es pequeña, la presión aquí en este lado es pequeñita, hay veces la presión aquí es tan pequeña y esta velocidad es tan grande, esta velocidad es tan grande, que esta presión pequeña ya no es presión, sino es depresión. ¿Y qué significa depresión? Significa de que cuando el flujo a la velocidad, miren acá, es grande, se juntan. ¿Ven? Acá está, ¿ven? Se juntan. O sea, en pocas palabras, el anchón se acercó mucho y ya inevitablemente, inexorablemente, va a haber una fuerza centrífuga. O sea, esa fuerza centrífuga hace que se golpee y se produzca el choque. Bueno, esta es así una cosa así básica, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a hablar entonces ya de choques propiamente, ¿no? Pero este ha sido el disparador para que ustedes vean de que cómo es la ciencia, cómo es la ingeniería civil, cómo la dinámica entra en este caso en la ingeniería civil para todos ustedes, para que hagan diseños, para que hagan selección de equipos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar, aparte de las leyes que ya conocemos, que son las leyes del impulso, el momentum, ¿no? En este caso, el impulso y la cantidad de movimiento de Newton, el impulso y la cantidad de movimiento de Euler, angular y lineal, vamos ahora a introducir un nuevo concepto. Este nuevo concepto, de las que ya nosotros hasta el momento contamos acá, ¿no? Porque nosotros contamos acá ya con nuestras ecuaciones que usted está observando acá, ¿no? Un nuevo concepto va a llamarse el coeficiente de restitución. Este coeficiente de restitución es una medida de la elasticidad de los cuerpos que chocan. El día de hoy, ustedes en este lapso que tienen van a conocer bastante sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como ustedes pueden observar, eh, lean acá el enunciado. Acá el enunciado dice que el impacto excéntrico entre dos cuerpos ocurre, el impacto excéntrico, o sea, el choque. Excéntrico, porque ya no va a ser como si fueran dos bolitas, donde es fácil, no. Acá dice, en este caso, en estos choques se va a agregar una ecuación adicional. ¿Qué ecuación adicional vamos a agregar? La que corresponde al coeficiente de restitución. O sea, a estas ecuaciones que ya tenemos acá, vamos a agregar una más, que es facilita, pero hay que entenderla, ¿de acuerdo? O sea, el coeficiente de restitución se aplica solo en el eje normal, ojo, solo se aplica en el eje normal. O sea, aquí ustedes van a llamar eje normal o también se le llama línea de choque. Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros en cuenta cuando, en este caso, analicemos nosotros esta aplicación. Y otro aspecto importante es de que nosotros no vamos a considerar fricción. O sea, en pocas palabras, la fricción se va a dar en el eje, en este caso, tangente. ¿De acuerdo? O sea, en el eje tangencial. Vamos a hablar sobre eso. Por ejemplo, vamos a ver aquí
de que cuando ustedes tienen dos cuerpos, estos dos cuerpos, por más deformados que sean, un cuerpo A y un cuerpo B, por más deformación que tengan, siempre va a haber dos puntos que van a tener tangencia. O sea, dos puntos P y Q que van a estar en contacto. Cuando chocan, van a chocar esos dos puntos P y Q. Esos dos puntos P y Q que chocan y esta línea tangente que ustedes determinan fácilmente, cuando miren, yo les comento acá, usted tiene este cuerpo acá. Ya miren, por favor, tiene este cuerpo acá. Ya miren, por favor, presten atención. Tiene este cuerpo acá y tienen este cuerpo acá. Por favor, la línea tangente es esta. Esta es la tangente. Así bien sencillo. Esa es la línea tangente. Esta es la tangente. Fácil es cuando ustedes tienen, o sea, dos esferas, así de esta manera, ¿no? Pónganse ustedes, tienen una esfera ahí, tienen una esfera por acá, así de esta forma, ¿ya? Ustedes saben que entre dos esferas la tangente es sencilla, o sea, la tangente está acá, ¿de acuerdo? Esta es la tangente. Y si esa es la tangente, la perpendicular a esa tangente es la normal. Así, la perpendicular, o sea, usted traza la perpendicular ahí, ¿no? Y la perpendicular a esa línea va a ser la línea normal. En esa línea normal es donde va a estar el coeficiente de restitución. Por ejemplo, en este caso acá, o sea, aquí la normal es esta que está acá, que siempre será perpendicular a la tangente. Entonces ustedes van a tener ahí que esta es la línea normal. En esa línea normal va a estar este señor que se llama coeficiente de restitución. Ahí va a estar, en la línea normal. Solamente se presenta en la línea normal, solamente en la línea normal. En la línea tangente, o sea, en esta línea tangente no va a haber fuerzas. Por favor, en esta línea no va a haber fuerzas. Entonces, cuando hablamos de choques, vamos a concentrarnos fundamentalmente en los puntos que chocan, P y Q. En este ejemplo, vamos a este P y Q, para determinar qué cosa, el coeficiente de restitución, pero en el eje normal. O sea, esto es importantísimo que ustedes observen. O sea, estamos hablando en el eje normal. O sea, ese es el detalle que ustedes tienen que tomar en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco este detalle. Nos va a interesar solamente los puntos que chocan P y Q en el eje normal, ¿no? Está bien claro, ¿no? Este coeficiente de restitución, decimos de que solo se presenta en el eje normal, ¿no? Al coeficiente de restitución, a este coeficiente de restitución E, a él le interesa solamente las velocidades de P y Q, solo en el eje normal, no le interesa en otro eje. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar que este punto P, miren jóvenes, este cuerpo A va a chocar contra el cuerpo B. Ya tenemos el eje normal acá, que es la perpendicular a T. Antes del choque hay que hacer historia, ¿no es cierto? Todos nosotros, cuando estamos manejando nuestro carro, tenemos una velocidad. Yo tengo el que está adelante, ¿no? Tiene una velocidad, póngase, de 50 metros por segundo. Yo estoy atrás, estoy con 40, porque yo no puedo tener más velocidad que él si estoy detrás. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo mayor velocidad, lo choco. De repente me descuido, volteo, miro para allá y acelero y pum, lo choco. Pero antes del choque, conozco mi velocidad que está acá, v sub P1, y esta velocidad v sub Q1 del otro señor. Entonces, esta velocidad que está aquí y esta velocidad que está acá, nosotros son las velocidades conocidas. Estos ángulos son conocidos y ahora vamos a ver, ¿no? El detalle. Vamos a considerar de que el cuerpo A va a chocar al cuerpo B. O sea, vamos a considerar eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el protocolo que se tiene que hacer? Simplemente lo que tiene que hacer es hacer la descomposición vectorial de esta velocidad en sus dos componentes normal y tangencial, del normal, este de acá es normal y esta tangencial. En la línea tangente no hay fuerzas, por favor, vuelvo a reiterar. Entonces, voy a considerar que el cuerpo, esta velocidad normal, P1, va a ser mayor que esta velocidad normal, Q1, porque para que se produzca el choque, tiene que ser mayor, pues. ¿De acuerdo? Por eso yo estoy planteando mi hipótesis de que va a ser así. Entonces, una vez que yo tengo eso, antes del choque, después del choque, yo no sé, después del choque, si esta velocidad P2 va a ser en este sentido, ¿no?
Hablo de la velocidad del otro, no sé si será en este sentido, o de repente, no sé si la velocidad de P será en este sentido, o sea, después del choque. Y este está acá. Vamos a ver, van a aprender algo importante. Nosotros no sabemos los sentidos de las velocidades totales de los puntos P y Q, ¿de acuerdo? Pero hay algo que nos puede ayudar. ¿Qué cosa nos va a ayudar? Nosotros hemos dicho que en el eje tangente, por favor miren, presten atención, en el eje tangente, ¿no? Hay ausencia de fuerzas. Entonces yo voy a analizar el puntito P, voy a aplicar el concepto sobre el punto P que me interesa, que es el que va a chocar, y sobre ese punto P voy a utilizar el principio del impulso y la cantidad de movimiento lineal de Newton. Y voy a decir la masa de este puntito P, que está acá, por la velocidad que tiene, que está hacia abajo, más la integral de la suma de fuerzas en ese eje tangencial, será igual a la masa del puntito P por su velocidad tangencial en el estado 2, o sea, en este estado que está acá. Entonces, si ustedes observan, si hemos dicho de que considere que no hay fricción, entonces yo lo que voy a decir, entonces esto de acá vale cero, esto vale cero. Y si eso vale cero, esta velocidad tangencial en el estado 1, esta velocidad tangencial en el estado 1, con esta velocidad tangencial en el estado 2, van a ser ¿qué cosa? Iguales. Ese es en este caso el detalle que ustedes van a tomar en consideración siempre. Por favor, esa es la pregunta facilita. Yo te voy a decir, ¿cuál es la velocidad tangencial en el estado 2? Facilito, tú vas a agarrar y vas a decir, la velocidad tangencial en el estado 1 es esta, es igualita, se mantiene. ¿Todo de acuerdo, por favor? La velocidad tangencial, esta velocidad tangencial con esta velocidad tangencial son iguales. Igual va a suceder con el punto Q. Ya no voy a hacer mucho detalle. Con el punto Q, esta velocidad tangencial de Q, de él, esta velocidad tangencial se conserva. O sea, van a ser iguales. No se olviden de eso, estimadas y estimados estudiantes. Bueno, entonces ya conociendo eso, vamos a regresar. No, retorno. Vamos a regresar. Vamos a regresar a analizar el estado 1, como ustedes saben, ¿no? La velocidad de P1 en un ángulo phi, la velocidad de Q1 en un ángulo beta, hacemos la descomposición rectangular. Al hacer la descomposición rectangular, esta velocidad normal de P1 va a ser mayor que esta para que se produzca el choque. Para que se produzca el choque tiene que ser así, esto tiene que ser mayor. Entonces, luego, después del choque, ustedes saben de que este punto Q es chocado. Entonces, el punto Q, como es chocado, esta velocidad normal va a aumentar obligatoriamente, ahí no hay duda. O sea que la velocidad normal Q2 que está acá es mayor que esta velocidad normal Q1, o sea que él va a aumentar en este sentido. Entonces, de él sabemos que, y esto es importante, sabemos que su velocidad normal se mantiene, su velocidad tangencial, perdón, la velocidad tangencial que estaba acá, esta es igual a esta. Entonces, necesariamente, la velocidad de Q2, necesariamente, les digo, va a ser, en este caso, hacia arriba. O sea, aquí no hay duda. O sea, esta velocidad que tenemos aquí, la velocidad de Q, su 2, obligatoriamente es así. Ese es el detalle. ¿De acuerdo? Ahí no hay duda, porque sabemos que esta velocidad mantiene su sentido hacia abajo. El problema no está ahí, el problema está en la velocidad de P, porque el punto P, miren, el punto P, después de golpear al punto Q, el punto P puede continuar avanzando el punto P, como que también el punto P puede, ¿qué cosa? En este caso, rebotar. Ese es el detalle que ustedes siempre van a tener la encrucijada. O sea, yo no sé si el punto P sigue hacia adelante o el punto P rebota. ¿Cómo puedo estimar? La palabra es así, ¿cómo yo puedo estimar? ¿Cómo yo puedo predecir que el punto P va hacia adelante o rebota? Más o menos podríamos tomar alguna medida. Por ejemplo, cuando ustedes el punto P golpea al punto Q, el punto Q recibe una fuerza normal hacia abajo. En el eje normal, es la única fuerza que es así, en el eje normal. ¿Ya? Entonces, y de igual manera, el cuerpo A
en el punto P, por la tercera ley de Newton, sufre una fuerza de igual valor, pero en sentido, ¿qué cosa? Contrario. Pero el problema es cómo podemos estimar el sentido de la velocidad de P. Por ejemplo, el punto P aquí puede rebotar. Si el punto P rebota, mira chicos, si el punto P rebota, la velocidad de P sería así, de rebote. Como la velocidad tangencial se mantiene, entonces la velocidad de P sería hacia abajo, en este sentido. Pero si es que el punto P avanza, si el punto P avanza, entonces esta velocidad tangencial de P se mantiene, porque es igual, ya saben, y la velocidad de P sub sería esta. Entonces no sabemos si este rebota o si avanza. Entonces, pueden ustedes tomar una estimación. Yo les comento, la estimación es la siguiente, una primera posibilidad es, una primera posibilidad es, por ejemplo, considerar que si rebota. O sea, ¿cómo consideramos que rebota? O sea, hay una idea. La masa de este cuerpo multiplicado por su velocidad de él, esta masa por su velocidad, el punto P, ¿no? Si ese producto es menor que la masa de este cuerpo verde por su velocidad normal, si es menor esta que esta, el producto, entonces lo más probable es que P rebote. ¿Estamos de acuerdo? Ese es en este caso lo que se puede estimar. Es como cuando ustedes tienen, por decirle, ¿no? Usted tiene una pistola. Una pistola tiene, en este caso, una bala de una masa pequeñita, unos 200 gramos más o menos. Pero sin embargo, la pistola cuando es disparada, ¿no? La velocidad de la pistola alcanza por lo menos 800 a 1000 metros por segundo. Entonces, la velocidad con esa masa pequeña hace que el producto sea grande. Por eso penetra en el cuerpo. Por ejemplo, si es un fusil ametralladora liviano, que es el FAL, que tiene una bala ya más grande, ¿no? De unos 300 gramos, 400, 300 gramos, ¿no? La velocidad que despliega está entre 1200 a 1600 metros por segundo. Por eso es más letal y por eso despliega más velocidades. Su cantidad de movimiento es más grande. Entonces, el producto de la masa por la velocidad es la que define. Entonces, ustedes, por eso les decía yo, si esta masa por esta velocidad es pequeña, menos, o sea, es menor que la masa de este cuerpo por su velocidad que es grande, el producto, entonces lo más probable es que el punto P rebote. La otra posibilidad es de que esta masa por la velocidad, él por esta velocidad, sea mucho mayor que este producto, entonces quiere decir que ahí lo más probable es que P siga hacia adelante. O sea, acá sería en este sentido. En caso anterior, sería que rebote. Entonces, ahí ustedes van a tomar la decisión. Como esto es una cuestión teórica, nosotros, ¿no? Como es cuestión teórica, vamos a considerar, nosotros, en este caso, ¿ya? Vamos a considerar, mira acá, lo estoy colocando ahí, vamos a considerar que P rebote. O sea, yo voy a considerar que P en este problema sea así. ¿De acuerdo? Entonces, si yo considero eso, que es de esa manera, entonces nuestra decisión, como yo digo, como una predicción, nuestra hipótesis va a ser que el punto P va a rebotar después del choque. Voy a considerar que la velocidad del punto P va a estar así. Eso me va a permitir determinar el coeficiente de restitución. O sea, ¿en qué consiste el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución simplemente sencillo. Es la velocidad relativa después del choque entre los puntos P y Q en el eje normal, por eso dicen el eje normal, la velocidad relativa de la velocidad de este punto y este de acá, de Q y P, lo que chocan, la velocidad relativa entre ellos, entre la velocidad relativa entre ellos antes del choque, entre esta velocidad normal P1 y esta velocidad normal Q1. Ese es el concepto. Ustedes dirán, profesor, ¿qué cosa es velocidad relativa? Ah, ustedes, ustedes han estudiado movimiento relativo. O sea, ¿por qué hemos estudiado movimiento relativo? Así bien fácil, mire, lo voy a hacer bien fácil, ¿ya? Lo voy a hacer bien fácil. Ustedes, cuando tienen la velocidad de un punto, ¿no? Porque usted va a tener las velocidades de los puntos. Entonces, cuando ustedes tienen la velocidad del punto P y la velocidad del punto Q, ¿no? Porque van a tener esas velocidades,
En ese sentido, o sea, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les comento algo. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Cuando ustedes tienen dos puntos, miren, por ejemplo, tienen ustedes acá el punto B como punto. Imaginen que este es el punto Q y este es el punto P, ¿ya? Así, dos puntos. Cuando ustedes tienen dos velocidades absolutas, de B y de A, van a tener acá, miren en mi mano, acá está la velocidad de B y esta velocidad horizontal es la velocidad de A. ¿Qué vamos a hacer para calcular la velocidad relativa? Vamos a unir los orígenes de ambos, en este caso, de ambas velocidades. Y la velocidad relativa entre ambas velocidades, por favor, quiero que ustedes observen, es simplemente unir las cabezas de flecha de las velocidades de B y A, o sea, las unen. Al unir esas velocidades, este vector que ustedes están observando acá es, en este caso, ¿no? La velocidad relativa. Así es sencillo. Ya no sé si ven acá, pero es un poco un poco de sombra. Pero esta es la velocidad relativa. O sea, nada más unir las cabezas de flecha, en este caso de esas velocidades. O sea, por ejemplo, acá mírenme. Tiene la velocidad de B, la velocidad de A. Ustedes pueden partir de la cabeza de flecha de A a B o de B a A, igualito. Esta distancia como distancia es la velocidad relativa. Son puntos, o sea, como son puntos, ustedes tienen este concepto, ¿se acuerdan? Velocidad de B es la velocidad de A más omega del sistema móvil por R de B respecto de A, pero como son puntos A y B, entonces no tiene omega, esto vale cero. Y si eso vale cero, la velocidad de B va a ser la velocidad de A más la velocidad relativa, o sea, quedan tres vectores. Es interesante desde el punto de vista científico, o sea, siempre tener estos aspectos tan importantes para conocer, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos entonces, no se olviden entonces, para que ustedes determinen la velocidad relativa, simplemente ustedes van a tener velocidades absolutas de los dos puntos que van a chocar antes y después del choque, y simplemente van a unir las cabezas de flecha nada más, ¿no? Y eso va a ser la velocidad relativa. Entonces, empecemos. Ustedes miren acá. Por ejemplo, voy a calcular la velocidad relativa entre esta velocidad normal P1 y esta velocidad normal Q1. Ustedes tienen ahí las dos velocidades, o sea, pónganse así están, o sea, de esta manera. Las dos velocidades están así. Ustedes están viendo que tiene el mismo sentido. Une los orígenes, miren por favor todos aquí en mi pantalla, une los orígenes y la distancia entre la fecha esta es la velocidad relativa, así de sencillo. Nada más, esa es la velocidad relativa. O sea, ustedes acá une los orígenes de la velocidad normal Q1 y la velocidad normal de P1 y la distancia entre la fecha y la velocidad relativa. O sea que la velocidad relativa es, en términos aritméticos, es el mayor menos el menor. Y ese mayor menos el menor es el que ustedes van a colocar aquí. Aquí lo van a colocar. ¿De acuerdo? Y al colocarlo ahí, ya ustedes saben de que están colocando acá B, el B normal de P menos B normal de Q, o sea, lo están colocando ahí, en este caso, de esa manera. Nada más. Ese es, en el denominador, es lo primero que van a hacer, ¿no? Y ahora nos vamos aquí, nos vamos en este caso acá, a mirar ahora la velocidad relativa en el eje normal de los puntos que van a chocar. Así de sencillo, o sea, no es complicado. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Bueno, van a hacer lo que yo ya les he enseñado, el teacher les ha enseñado. La velocidad normal de P2 está hacia arriba, la velocidad normal de Q2 está hacia abajo, unen los orígenes. Ahí está. Miren ustedes ahí, unan los orígenes. Al unir los orígenes, ustedes van a observar que la distancia entre las cabezas de flecha, de ese punto hasta este, es aritméticamente la suma de este tamaño más este tamaño. Por lo tanto, la velocidad relativa después del choque, en este ejemplo, es, en este caso, este valor. Entonces, ese valor que está aquí, eso ustedes lo colocan aquí arriba. ¿Ve? Y con eso ya ustedes tienen el coeficiente de restitución. Ese es en este caso el detalle. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, chicas. O sea, alguna pregunta, por favor. Si tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O sea,
¿Alguna duda, por favor? O sea, quiero que ustedes estén, o sea, en línea, por eso están acá en esta clase, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, chicas, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, gracias. A ver, dice, es que se suman, cuando se suman aquí, mira, ve, cuando tú ves que la velocidad aquí es, esta velocidad está hacia arriba y esta está hacia abajo. Une los orígenes nada más. Al unir los orígenes de estas dos velocidades, acá, la cabeza de flecha de él está acá y la del otro está aquí. Esa distancia es la suma. Aquí en el caso anterior, él estaba detrás de él. Entonces el mayor es este que está acá y el menor es este. Une los orígenes. Y la distancia entre esa cabeza de flecha es la resta, ¿ves? En este ejemplo. Cuando las velocidades tienen el mismo sentido, la velocidad relativa es la resta. Y cuando están en sentidos contrarios, es la suma. Eso es en esta parte lo que estamos viendo aquí, estimado Pedro, ¿no? No sé si notas, o sea, se suma cuando unes tú, solamente tú unes la cabeza de flecha. O sea, tú estás mirando que en este ejemplo, o sea, en este ejemplo, ¿no? La velocidad, en este caso de Q está hacia abajo y la velocidad de P está hacia arriba. Une los orígenes, así, únelo. Y la distancia entre este punto y este que está acá es largo, ¿no? Entonces, por eso es suma, ¿de acuerdo? Ese es en este caso el detalle. No sé si está aclarado, Pedro. Correcto. Entonces, miren, vamos entonces ahora ya con este concepto, ¿no? Que estamos aquí avanzando. En este ejemplo, este es el caso. Ustedes, de acuerdo al ejemplo que ustedes tomen, o sea, ustedes tomarán la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos nuestras ecuaciones del principio de impulso y caliendo lineal, principio de impulso y caliendo angular para un cuerpo rígido, para un sistema. Ahora agregamos una tercera ecuación que es el coeficiente de restitución. Entonces, ese sería este detalle, que ya ahora solamente lo que queda. Voy a explicarles ahora algo adicional, que no está en los libros, ¿ah? Esto no está en sus libros, por si acaso, ¿ya? Hay algunos aspectos que son importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, cuando ustedes vean los diagramas de cuerpo libre, ustedes van a ver que en los libros, en choques, no consideran en el diagrama de cuerpo libre el peso, en choques. ¿Por qué no se considera en el diagrama de cuerpo libre choques? Porque los tiempos son muy pequeños en choques. Por eso en el proceso de choques no se considera el peso en el diagrama de cuerpo libre. Pero si el tiempo es mayor que 0,1 segundos, por ejemplo, entonces ahí sí se considera el impulso del peso. ¿De acuerdo? Porque cuando el tiempo es pequeñito, el producto del impulso del peso es muy despreciable, por eso no se considera. No se olviden, en choques. ¿Ya? Ahora, un detalle, vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer en este caso, un ensayo. A ver, yo les hago una pregunta. Dígame, ¿en qué línea, a ver si se ha entendido, ¿no? ¿En qué línea, o sea, la pregunta es así bien sencilla, ¿en qué línea, o sea, se encuentran las fuerzas de impacto? O sea, ¿en la línea azul o en la línea roja? Pero antes de que me respondan, quiero que aprendan, o sea, lo que enseña su sensei, antes de que me respondan, lo que les digo es lo siguiente. No olviden que hay algo importante. ¿Quién choca a quién? Nos da una idea, nos da una idea para determinar la línea de impacto. La línea de impacto. ¿Quién choca a quién? ¿De acuerdo? O sea, ustedes saben cuál es el eje tangencial. Yo ya enseñé eso al comienzo. La línea de impacto es la línea del eje normal. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen ahí esos dos autos. Díganme ustedes cuál es la línea normal, cuál es la línea de impacto. A ver, adelante, ¿ya? Marquen, se puede equivocar, no hay ningún problema. A ver, sigan adelante, ¿ya? Pero todos marquen sus respuestas, todos, por favor, ¿ya? Adelante.
A ver, vamos a mostrar las respuestas, ¿ya? O sea, tenemos, la gran mayoría ha marcado este rojo, ¿no es cierto? Ya, vamos a mirar cuál es la naturaleza. Todos ustedes, o sea, concéntrense en algo importante. Por ejemplo, el carro A va a chocar al carro B. Entonces, al chocar al carro B, miren todos, por favor, ¿no? El carro B se va a deformar de esta manera. La deformación está aquí. Miren, ve. Acá está la deformación. Eso implica de que el carro B está sufriendo una fuerza en este sentido. O sea, ese es ahí está ahí una fuerza, ¿no? Y ahora, por la tercera ley de Newton, ustedes se van a dar cuenta de algo importante. El A en el punto P justamente va a sufrir también una deformación en sentido contrario, ¿ve? Así de esta manera. Y por lo tanto, ustedes van a ver de que la fuerza sobre el punto P por la tercera ley de Newton va a ser, en este caso, en sentido contrario. O sea, va a ser de esta manera, miren, ve. O sea, va a ser en ese sentido. Y esas fuerzas de impacto son iguales. Quiere decir entonces de que el eje normal justamente es el eje que es la línea roja. Este es el eje normal. Esa es la manera como ustedes van a determinar, ¿no? En este caso, la línea tangente y la línea, en este caso, normal, utilizando el razonamiento lógico, utilizando el pensamiento crítico, pensamiento sistémico. Entonces, eso es importante, estimados estudiantes, o sea que no olviden siempre de que las fuerzas de impacto están en el eje normal. Ustedes trazan la tangente, pues la tangente es esta, la azul. La normal es esta, obligado. Entonces ustedes van a observar también quién choca a quién, ¿no? Porque ahí en ese eje, quién choca a quién, ahí se producen las deformaciones, en el eje normal. Entonces ustedes ahí van a tener, en este detalle, ¿no? De que en la línea de color rojo se dan las fuerzas de impacto, por lo tanto es la línea normal. Ahora, el detalle está también en algo interesante. El detalle está en que ustedes, la pregunta que le vamos a hacer ahora es, calcule la velocidad relativa. Se supone que ustedes tienen que tener esa capacidad de determinar, o sea, en este modelo, determinar la velocidad, en este caso, relativa en el eje normal. Esta velocidad de 5 millas por hora, por ejemplo, de este bloque B es en el eje tangencial. Eso implica de que este bloque B en el eje normal, su velocidad de este punto Q que está acá es cero. En el eje normal, este cuerpo A tiene esta velocidad de 3 millas por hora. No olviden que está en traslación pura rectilínea. O sea, todos los puntos del carro tienen la misma velocidad, por eso P también tiene 3 millas por hora en el eje normal. Por lo tanto, la velocidad normal de P es 3 millas por hora. Ahora, ¿cómo calcula la velocidad relativa? Ya ustedes saben que cuando uno es cero, la velocidad relativa es 3 más menos cero. O sea que aquí, si están en contra, la velocidad relativa va a ser solamente la velocidad del cuerpo que tiene la velocidad, ¿no? En este caso de 3, por ejemplo, en este caso en el otro es cero. Esta es la forma. A ver, ahora sí ya no se pueden equivocar, por favor. Hay 4 alumnos que se han equivocado. Ahora ya no hay lugar a error. A ver, díganme ustedes aquí. Ya todos, por favor, presten, concéntrese bien. Ya, díganme ustedes acá. Estamos haciendo un taller. ¿Dónde está la línea normal? O sea, ¿dónde está, en este caso, la línea de choque? ¿No? En la línea azul o en la línea roja. Analicen bien ya los conceptos que hemos conversado para que ustedes puedan ya definir bien, en este caso, cuáles. No debe haber nadie que se equivoque y todos deben, en este caso, responder. Voy a pasar lista con las respuestas que me hagan. Alumnos que no responden, o sea, estarán en falto. ¿Ya? Adelante. Todos marquen su respuesta, por favor.
A ver, todos marquen su respuesta, chicos. O sea, ahorita, hay, en este caso, hagan su check-in, por favor. A ver, Fabiana, una miradita, a ver, un check-in, a ver. Ya, un check-in. Jordi, un check-in. Nathan no ha marcado su respuesta. Nicolás tampoco. A ver, Nathan, por favor. Nicolás, trate de marcar sus respuestas. A ver. Jordi, ¿me escuchas? Una miradita, a ver. Ahí está, muy bien, muy bien. Muy bien, Jordi, excelente. ¿No? A ver, todos, por favor, traten de marcar sus respuestas. A ver, hagan un check-in, por favor. Nathan, o sea, marca tu respuesta. Nathan, un chequeo, un check-in, Nathan. Nathan, un check-in, por favor. Haz un check-in. Revisa bien, a ver, un check-in. Excelente, muy bien, Nathan, perfecto. Bien, entonces miren, vamos a mostrar las respuestas. O sea, el 100% ha, en este caso, marcado la respuesta correcta. Excelente, ya este salón. Buen salón, ya, muchas gracias. O sea, estimado estudiante, así me gusta, ¿no? Que analicen bien, o sea, hagan su check-in bien. Estoy pasando lista ahorita, estoy tomando fotos de los alumnos que están asistentes y luego voy a pasar, en este caso, a pasarlo al sistema, ¿ya? O sea que ya está aquí la primera y ahora vamos a marcar la segunda, ¿ya? Excelente, ¿ya? Ajá, listo. Ya, para no demorar, o sea, tomo foto y después ya lo paso al sistema, ¿ya? Bien, entonces miren, estimados estudiantes, o sea, muy bien, o sea, excelente. Ya tenemos nosotros aquí, ¿ve? O sea, observen aquí, observen esto, la tangente siempre es esta, entre un cuadrado y esto, la tangente está aquí, la fuerza normal está en esta dirección. Tenemos aquí también, en este caso, ya sabemos que la línea de impacto es la línea azul, ¿no es cierto? Porque ahí están las fuerzas y la velocidad relativa se da en ese eje. Ahora miren, qué lindo es esto, ve. En el eje normal ahora, la velocidad del cuerpo B es este valor. O sea, esta velocidad es la velocidad en el eje normal. Y la velocidad normal del cuerpo A es cero. O sea, ¿por qué razón? Porque el cuerpo A tiene una velocidad en el eje tangente. En el eje normal no tiene. Entonces, ese es un poco el detalle. Entonces, la velocidad relativa, ¿cuál sería? La velocidad es 5. Así, la velocidad en este eje normal, la velocidad relativa es 5. Es importante que ustedes tomen nota de ese detalle. Bien, entonces para terminar esta sesión, estimadas y estimados estudiantes, ¿no? Vamos a dar una mirada así breve de lo que es esta parte de hacer un análisis diferente de lo que es choques. Hay veces ustedes dicen, profesor, coeficiente de restitución me sale 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué 0,5? ¿Por qué 0? ¿No? Esas preguntas, o sea, son muy importantes para responder. O sea, y ustedes responden con ciencia y tecnología, con ciencia y conocimiento. O sea, ustedes responden como ingenieros. O sea, todos estos aspectos importantes que caracterizan y dan prestigio a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Por sus egresados, por sus estudiantes, las universidades se catalogan no tanto por investigaciones, sino por su capacidad también. Lógicamente las investigaciones son importantes, pero también la capacidad de los egresados cuando van a determinados lugares, a empresas nacionales o internacionales, siempre por el conocimiento de sus egresados son muy valorados. Por esa razón, ustedes como estudiantes del profesor Vilches, ¿no? También usted va a decir, ustedes ¿no? ¿De qué universidad? De la UPC. ¿Quién ha sido tu profesor? Mi profesor ha sido el profesor Vilches, ¿no? Vilches, así, Vilches, sí, pues Vilches, ¿no? Ah, qué bien, o sea, no, o sea, los aceites van a decir. Ya, muchachos, entonces miren, quiero que vean ustedes, ¿no? Para terminar, ¿no? Fabricio y tal, ¿no? Ponle sabor. Fabricio, entonces miren, para terminar, ¿saben qué cosa? Hay un concepto muy importante que ustedes van a conocer ahora, que no está en ningún libro, ¿eh? Esto no está en ningún libro, muchachos. Así que, chicas, miren, cuando ustedes han visto que un cuerpo choca a otro, cuando el cuerpo se restituye totalmente, entonces ahí el coeficiente de restitución vale 1. ¿Por qué razón? Quiero que vean esta fórmula que le voy a presentar a ustedes, esto que está acá abajo, a la parte derecha. Esa ecuación que ustedes observan acá, el coeficiente de restitución, es la integral de T2 a T3, miren, T2 a T3 de la fuerza de restitución, diferencial de T, entre
la integral de T1 a T2 de la fuerza de deformación. O sea, en realidad acá hay tres tiempos, T1, T2 y de T1 a T2, donde el cuerpo cuando es chocado, suponga usted que el cuerpo ve chocado, ese cuerpo se va a deformar de T1 a T2 y luego de T2 a T3 el cuerpo va a restituirse. Vamos a mirar qué significa restituirse y vamos a mirar cuál es la fuerza de restitución. Entonces, cuando ustedes tienen un choque elástico, miren acá, un choque elástico, es cuando los cuerpos que chocan se restituyen totalmente en su forma inicial que tenían. En pocas palabras, todos ustedes, en esta parte inferior, no sé si ustedes izquierda, cuando ustedes han visto el análisis de esfuerzo de formación, ¿se acuerdan ustedes? Esfuerzo de formación, o sea, aquí está la fuerza, ¿no? Y acá está, en este caso, la deformación. Entonces, ustedes han visto de que hay una zona que se llama la zona elástica, esta zona que vamos a llamar así de A a B, le voy a poner acá, esa zona elástica. Y dentro de esta zona elástica hay una zona de proporcionalidad. Entonces, cuando los cuerpos se deforman dentro de esa zona, el cuerpo se restituye totalmente. Ahí el coeficiente de restitución vale 1. ¿Qué significa eso? De que ustedes cuando tienen aquí, imagínense el cuerpo A que es esta bolita, y este es el cuerpo B, ¿estamos de acuerdo? Consideren el cuerpo A y el cuerpo B como si fueran partículas que están unidas por resortes. En nuestro caso, Robert Hooke era médico, no solamente era científico. Él dijo, estas son células, y las células están unidas, ¿no? En este caso por cuerdas pequeñitas, ya como si fueran músculos delgaditos. Entonces acá nosotros vamos a considerar que estos son puntos que están unidos por resortes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos que el cuerpo A choque al cuerpo B, el cuerpo B se va a deformar, pero ¿saben qué cosa? Al deformarse, esos resortes que se deforman acá, no, ninguno se va a romper, ninguno se rompe. Entonces, al no romperse ninguno, o sea, el cuerpo después se restituye totalmente. ¿Me entender? O sea, hay una fuerza que va a hacer que se restituya totalmente. O sea, la fuerza de restitución con la fuerza de deformación van a ser iguales. Y al ser iguales, el coeficiente de restitución va a ser ¿cuánto? 1. Cuando nosotros tenemos el otro caso, donde el coeficiente de restitución es mayor que 0 y menor que 1, a ese choque se le llama choque elástico-plástico. En ese choque, cuando los cuerpos se han restituido, este cuerpo B, en este caso se deforma, probablemente se rompan algunos resortes, ¿me entiendes? Al romperse algunos resortes, estimados estudiantes, entonces ya la fuerza de restitución no será total, será menor. Por esa razón, en este caso se llama choque elástico-plástico, donde ya hay deformación. O sea, ya estamos en esta zona, miren, aquí si hablamos en esta parte que estoy acá colocando en el esfuerzo, ya estamos en esta zona donde ya aquí hay parte que no se va a restituir. Y el tercer caso es cuando, o sea, ustedes tienen de que el coeficiente de restitución es 0. ¿Qué significa el coeficiente de restitución 0? De que cuando ustedes ven que este cuerpo B es chocado, se rompen todos los resortes, todos, 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 todos. ¿Me entienden? Se rompen los resortes después del choque, se rompen todos los resortes, tanto del cuerpo A como del cuerpo B. ¿De acuerdo? Y si se rompen todos los resortes al chocar, los cuerpos quedan pegados, ya no hay capacidad de separarse, no hay resorte que los separe. Entonces, a ese choque se le llama choque inelástico o totalmente plástico. Los cuerpos que chocan, la fuerza de restitución es 0, ¿no? Y en este caso los cuerpos viajan, quedan pegados y viajan con la misma velocidad. Entonces, ahí es donde el valor de coeficiente de restitución es 0. Estimadas y estimados estudiantes, ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no? Hemos corrido directo, no hemos tenido descanso. Este es el resumen y le hemos agregado el último concepto que es el concepto de choques. La próxima clase me hace recordar, por favor, vamos a resolver este problema, ¿de acuerdo? Este problemita vemos el día, nos toca, si no me equivoco, el día jueves, ¿de acuerdo? Vamos a ver este problema y ya vayan preparándose para la práctica calificada número 2. Que tengan un buen día, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, ¿no? Y buenos días a todos ustedes, estimadas, estimados estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, muchas gracias, Sebastián, Pedro,
Jesús, gracias chicos, gracias por sus saludos. Hasta luego, José, gracias Ashley, ¿no? Delegada, ¿cómo está Pamela? Muchas gracias Jefferson, Fabricio, Jordi, muchas gracias Jordi, Alexandro, Allen, Luis Fabiano, muchas gracias muchachos. Un fuerte abrazo para ustedes, gracias por su amabilidad. Sí, gracias Alexandro, te agradezco las palabras. Un fuerte abrazo, gracias Rodrigo. Nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias Rodrigo, un fuerte abrazo.